Andreita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Andre, ¿tú cómo vas? Muy bien, Llegando de gracias. trabajar. Sí, Así llegando de es, trabajar. todos los días. Andreita, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les estaba contando a las chicas que, pues, de qué se trata el tema del día de hoy. Sin embargo, principalmente quiero contarles de qué se trata todo esto de la medicina funcional, porque realmente es un término que se ha estado utilizando hace poco, o que mejor dicho, lo hemos estado como escuchando muy frecuentemente en los últimos años. Entonces, queremos saber qué es esto de la medicina funcional y de qué se ocupa y de qué forma nos puede ayudar la medicina funcional en estos procesos que queremos iniciar de pérdida de peso. Bueno, claro que sí. Pues digamos que la medicina funcional es súper importante en este proceso porque pues el sobrepeso o la obesidad pues es una enfermedad y tenemos que buscar la causa de ese sobrepeso o de esa obesidad, que pueden ser múltiples causas, puede ser algo metabólico, puede ser estrés, puede ser falta de sueño, puede ser algún problema tiroideo, hepático, y bueno, tiene múltiples causas. Lo que hace la medicina funcional es buscar la causa de tu enfermedad y empezar a tratar la causa, no tratar síntomas. Por supuesto, pues tiene que ver con todo lo que tú haces porque es súper importante un 80% de la alimentación, y otros hábitos importantes y son pilares de la medicina funcional, como es el movimiento, el manejo del estrés, un adecuado sueño, entre otros. Esto es como un Ok, resumen. perfecto, Andreita, muchísimas gracias. André, pregunta. Entonces, estábamos ahorita precisamente tocando el tema del estrés. Anoche con Danilo también lo tratamos pues desde el punto de vista hormonal. Desde el punto de vista de la medicina funcional, ¿cómo podemos hacer ese abordaje del estrés? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿O qué podemos hacer con ello? Porque realmente es un factor muy importante que nos está afectando hoy en día, todo este proceso de pérdida de peso, porque además de que el cortisol, que es la hormona del estrés, permanece disparada y nos bloquea los procesos de quema de grasa, pues también nos está afectando el sueño, o sea, nos afecta hormonalmente muchas cosas y eso impide o bloquea estos procesos de pérdida de peso. ¿Cómo sería el abordaje del estrés desde la medicina funcional? Bueno, pues es algo muy personalizado, pero digamos que por lo general, bueno, lo más importante es buscar esos estresores, porque a veces asociamos estrés solamente con estrés laboral, pero hay personas y sobre todo las mujeres nos estresamos por cualquier razón, porque, no sé, porque sí, porque no, y digamos que cosas muy sencillas que no deberían generar estrés, nos generan estrés. Entonces es importante como conocer estos estresores, manejarlos de manera sencilla, con respiración, por ejemplo, un hobby, algo que te guste, con simplemente ser consciente y dedicarte tiempo a ti y dejar de pensar en cosas que no son tan importantes. Entonces ahí es muy importante qué es lo que yo hago y es el acompañamiento, porque todos necesitamos un acompañamiento de buscar ese estresor y tratar de controlarlo, el seguimiento. Como te digo, es muy personalizado, pero digamos que en su gran mayoría sería una adecuada respiración. Siempre el ejercicio está acompañado de disminuir estrés, de generar endorfinas y neurotransmisores como la serotonina que nos ayuda a relajarnos. También la alimentación es muy importante para bajar el estrés porque los ultraprocesados nos aumentan el cortisol. Entonces, digamos que todo esto es un abordaje que se hace integral desde muchos pilares para disminuir este estrés y con ello mejorar la salud. Por esa razón es tan importante hacer como esa valoración inicial de medicina funcional, de qué trabajamos, qué hacemos, cómo no, ese examen que yo hice contigo que realmente incluía muchísimas cosas, como que cuánto tiempo Exacto. duermes, cuáles son tus horarios de trabajo, de qué tipo, cómo es tu trabajo, tu entorno familiar, o sea, todo, absolutamente todo influye, y ahí es donde logramos identificar cuáles son esos estresores, como dices tú, para poderlos manejar, ¿no? O sea, cada uno tendría Exacto. como un manejo diferente de acuerdo a por qué se está produciendo ese estrés, ¿no? Porque pues les estaba diciendo ahorita vivimos estresadas porque sí, porque no, porque un día estoy
bien, otro día no tanto, entonces vivimos como en ese sub y baja todo el tiempo. Andreita, sí, muchísimas gracias. Ahora, vamos a entrar ahorita sí en el tema que nos compete el día de hoy, que es el tema de lectura de analíticas o de paraclínicos, como lo llaman ustedes los médicos. Yo quiero primero que todo, Andreita, preguntarte, una persona que relativamente está sana, porque pues uno asume que está sano porque no tiene ningún síntoma, porque no se enferma de nada, porque no le da ni una gripa, pero digamos que una persona que está en su estado normal de salud, ¿cada cuánto debería hacerse estos exámenes médicos? ¿Si es necesario o será que más bien cuando estoy enferma me hago unos exámenes a ver qué está pasando? Porque muchas veces pasa así, como que solo hasta el momento en el que me enfermo es que me hago unos exámenes médicos, pero ¿cuál sería la recomendación tuya como médico de la frecuencia con la que uno debería hacerse esto? Y pues me imagino que eso también depende de la edad, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir, eso depende del grupo etario. Entonces, para los niños digamos que ya hay unas normas y unas guías establecidas y unos protocolos, pero pues de medicina funcional no hay protocolos, sino que es personalizado. Okay. Pero digamos que sí, digamos que lo ideal es no esperar a enfermarnos, sino tomar exámenes. Si estamos hablando de un adulto joven, es importante hacer por lo menos una vez al año exámenes. Exámenes para mí donde yo pueda ver el funcionamiento del cuerpo, que lo puedo, digamos, hacer mirando todo el tema renal, hepático, metabólico, cómo está la orina, cómo está un coprológico, una ecografía abdominal, digamos que para adulto mayor, ya adulto joven, perdón, ya para adulto mayor hay unos exámenes, digamos que ya más específicos para revisar cómo está el corazón, cómo están los pulmones, además de todo lo otro. Y ya si hay una patología, por ejemplo, hablando de mujeres perimenopausia, menopausia, pues ya debemos saber cómo está el nivel de cada hormona, de testosterona, de hidroepiandrosterona, de progesterona, de FSH, LH, digamos que todo esto ya es específico para saber cómo están esas hormonas y si es necesario hacer una suplementación específica para cada persona, hablando de mujeres y también hablando de hombres, porque los hombres también tienen andropausia, ¿no? Entonces, okay, digamos que sería algo así a grosso modo. Ya hablando específicamente de los exámenes que conocemos, pues un hemograma o cuadremático para ver cómo están las células de la defensa, de las defensas, que serían los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, saber cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina. Un parcial de orina también es importante para descartar cualquier anormalidad, cálculo, sangre, infección. Un coprológico es súper importante en medicina funcional por el tema del intestino. La ecografía abdominal es muy importante, o por lo menos hepatobiliar para ver cómo está ese hígado. Okay. Creatinina, que son los del riñón, colesterol, HDL, LDL y triglicéridos, un ácido úrico, ferritina, que nos miden inflamación crónica, eso es más como de medicina funcional. Tiroides, TSH, T3 libre, T4 libre, sería como lo que yo le ordeno a todo el mundo. Bueno, glicemia en ayunas, me gusta más la hemoglobina glicosilada, que me mide los últimos 3 meses del promedio del azúcar en la sangre, y me gusta medir la insulina. Ok, perfecto. Andreita, estos exámenes normalmente, o sea, como te digo, uno tiene que esperar a estar enfermo para que uno se los envíe la EPS, ¿cierto? O sea, esto normalmente no los envía la EPS así como porque sí. Entonces la recomendación es, metámonos la manita al bolsillo y paguemos un laboratorio para poder hacernos todos esos exámenes, ¿verdad? Sí, total. Sí, porque la EPS, si no estás enfermo, no te lo hace, a menos que llegues ya a una edad de, digamos, PIP, y por 50 años te piden mamografía y bueno, este tipo de cosas. Ok, perfecto. Andreita, entonces, digamos que ahora, pues digamos que es como lo muy común que se presenta aquí con mis chicas. Muchas pues llegan con ciertas patologías, creo que se llama esto, o ciertas enfermedades, ciertas situaciones de salud, y lo más común. Entonces, colesterol, triglicéridos, que esto lo miden a través de un perfil lipídico, el tema del azúcar,
¿Y qué otra cosa así? No, digamos que es como lo más común. Entonces, me gustaría que nos hables un poquito sobre todo este tema del colesterol, porque digamos que también cuando entramos en este proceso, como que el tema del huevo, que siempre ha causado como tanta controversia de que la yema del huevo y que el colesterol y no sé qué. Entonces, ¿cuál es la forma en la que debemos revisar esos exámenes de colesterol, triglicéridos y qué es esto del colesterol bueno y colesterol malo? Vale. Pues primero es importante que entiendan que el colesterol es bueno, que el colesterol y las grasas son necesarias porque la membrana celular tiene grasa, porque el cerebro se nutre de grasa, entonces tener un colesterol es bueno. ¿Qué es lo que debemos ver? Que haya un balance entre el HDL o mal llamado colesterol bueno y el LDL o mal llamado colesterol malo, porque ni es malo ni es bueno. Okay. Simplemente es que el HDL, digamos que son unas células más pequeñitas, como para entender, y la LDL son más grandes y las grandes hacen más daño. La idea es tener más, un porcentaje mayor de HDL. Digamos que hablando ya de números, hasta 250 el colesterol en mujeres está, para medicina funcional, está normal. Si tú vas a ver el parámetro del laboratorio, todos tienen un parámetro diferente, pero cuando está mayor de 200, te pone chulito o te pone rojo. Para mí, 200 está bien. 250 está bien. ¿Qué es lo importante? Que el HDL tenga un muy buen porcentaje con respecto al LDL. Eso es lo más importante. El colesterol no tiene nada que ver con los triglicéridos, porque es que el colesterol es grasa y los triglicéridos son carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, pues está el azúcar, está el pan, está la pasta, están los cereales, el arroz, la avena, la yuca, la papa, el plátano y todos los vegetales y frutas. Todo eso son carbohidratos y todo eso es lo que hace que se suban los triglicéridos, no la grasa. Tener claro eso. Triglicéridos, carbohidrato, colesterol, grasas malas, grasas trans. Entonces, ¿cuáles son esas grasas trans? Los aceites vegetales, aceite de canola, de palma, bueno, es que no me acuerdo, de soya. Hace tanto tiempo no consumo esos aceites vegetales. Los únicos aceites buenos son el aceite de coco, el aceite de oliva, bueno, y ahora hay aceite de aguacate y de ajonjolí, pero esos son más difíciles de conseguir, más costosos. Más costosos. Y las grasas saturadas, que son las grasas de las proteínas, la margarina, la mantequilla, perdón, la crema de leche y eso. Esas grasas no son malas, pero tampoco podemos abusar. Como todo en exceso es malo, ¿sí? Entonces, importante no mezclar una proteína grasosa como un chicharrón o una panceta con una yuca, ¿sí? Porque es mucho porcentaje de grasa y de caloría también, y pues la yuca también. Entonces, si no podemos comer el chicharrón, porque está de moda comer chicharrón, pero con ensalada, con aguacate. Exacto. Igual es un porcentaje de grasa alto porque aguacate es grasa y chicharrón es grasa. Hay una persona que no tolere las grasas, un paciente que le hayan hecho una colecistectomía, o sea, que le hayan sacado la vesícula, se va a enfermar. Entonces, la conclusión es que todo en exceso es malo, ¿sí? Todo moderadito. Pero el huevo no te va a afectar el colesterol, para nada. Ok, perfecto. Andreita, y entonces el tema de los triglicéridos, porque digamos que yo siempre he escuchado como que no, usted no se preocupe por el colesterol, usted preocúpese de si los triglicéridos están altos. ¿Por qué? Por el tema de lo que tú hablas de la mezcla, ¿sí? De grasa con carbohidrato. Porque los triglicéridos son los que me van a aumentar el riesgo cardiovascular. O sea, que se forme esa placa, ese ateroma en las arterias, se tapen y me dé un infarto o cardíaco o cerebral. Que me genere aterosclerosis, se llama eso, esos vasos sanguíneos dañados que producen hipertensión. Entonces, digamos que, claro, la grasa en exceso también, pero sobre todo los triglicéridos. Además, pues triglicéridos elevados me lleva a hígado graso, me lleva a resistencia a la insulina o prediabetes y me lleva a diabetes. Entonces, digamos que lo que más debemos cuidar son los triglicéridos, que ojalá nos suban de 90.